Sinergia Inteligente presenta Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada, un programa patrocinado por Psicosalud, Salud Integral para Todos. Agradezco nuevamente a Sinergia Inteligente por el espacio que nos brinda cada semana para que podamos compartir temas de gran relevancia para la sociedad, temas que son de gran utilidad para que vayamos mejorando nuestra vida personal y social. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que está completamente relacionado con la salud. Vamos a hablar de la prevención de enfermedades. A veces nos hace un poco de falta tener una cultura de la prevención en nuestro país y bueno, las enfermedades no se escapan de esa situación. Para ello tengo un gran especialista, es un licenciado en enfermería, Yosimar Vicente López, y bueno, es un joven que se ha preparado mucho en esta área de salud, que por la vocación de siempre ha querido estar en el ámbito de la salud. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Yosimar, de verdad es un gusto poderte tener en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor usted, doctora. Un gusto poder estar hoy compartiendo con usted y con su foro este tema tan importante, como bien lo dice usted a la introducción de este programa. La salud, que es un tema de alta relevancia, no solamente para algunos cuantos, sino para toda la población, y sobre todo la cultura, que es prevenir las enfermedades. Claro, es muy cierto porque lamentablemente en nuestro país ocupamos lugares elevados en algunas enfermedades que se pueden prevenir. Bueno, tú nos vas a hablar ya sobre el tema, tú eres el especialista, pero pues yo creo que podemos hacer mucho desde nuestra vida personal para poder ir cambiando ciertos hábitos que yo creo que vamos a ir entendiendo con tu plática. El objetivo de este programa siempre es que podamos contribuir con información valiosa para que todas las personas que nos escuchan tomen aquello que consideran que les es útil, que es importante para su vida y con ello vayamos cambiando un poco nuestra vida personal y en general pues construir una mejor sociedad gracias a que las personas que tienen experiencia, los profesionistas, los especialistas, las personas en general, pues nos apoyen en este programa como invitados y nos transmitan conocimientos y sobre todo esa experiencia que van teniendo a lo largo de su vida. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que les pueda presentar al licenciado Yosimar. Psicosalud informa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la prevención de la enfermedad es una estrategia de atención que se hace efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inserción social con las diferentes estructuras y niveles del Sistema Nacional de Salud. Por lo anterior, se dice que la prevención implica promover la salud, así como diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo. También rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles de intervención. Yosimar Vicente López es egresado del Centro de Estudios Superiores Vanguardia Nacional en la licenciatura de Enfermería en el año 2019. Tiene estudios como técnico en urgencias médicas en la Escuela de Capacitación en la Cruz Roja Mexicana. Se ha desempeñado como paramédico en el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Veracruz y de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Córdoba. Asimismo, en sanatorios particulares de la ciudad de Córdoba en áreas operativas como urgencias, quirófano y hospitalización. En el año 2020 ingresa como apoyo a la Coordinación de Enfermería Jurisdiccional de la ciudad de Córdoba. Su formación profesional integra algunos cursos, diplomados y capacitaciones, así como algunas certificaciones, entre ellas la más reciente por la red Conocer en la gestión de la seguridad integral
en el trabajo ECO 861. Además, ha sido convocado a actividades como evaluador estatal en los estados de México y Puebla por la DGESES, donde se evalúa la calidad, seguridad y capacidad instalada de unidades médicas, centros de salud y hospitales y unidades de especialidades médicas. También ha participado como ponente en los servicios de salud de Veracruz con temas como calidad y seguridad del paciente, las acciones esenciales para la seguridad del paciente, interculturalidad, salud para los adolescentes, indicadores de calidad en salud y modelo de unificado de gestión, entre muchas otras más. En el año 2021, asume la jefatura de calidad en salud de la jurisdicción sanitaria 6 de Córdoba, donde se desempeña actualmente. Además, Yosimar está estudiando también en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, bueno, él incluso me comentaba que está estudiando una maestría. ¿Estás estudiando o ya la terminaste, Yosimar? Me encuentro estudiando la maestría. Ah, pues qué bien, muy bien. También está estudiando su maestría en el ámbito de la salud. Entonces, Yosimar es un joven que siempre se ha preocupado por una gran preparación donde quiera que está. Lo conozco desde hace ya algunos años. Veo ahora con todo este currículum que tiene que se ha preparado bastante en esta área de la salud tan importante, porque pues sabemos que quienes están en el área de la salud tienen una gran preocupación, no solamente por su persona, sino también por los demás. Y creo que eso es una labor bastante noble y bastante valiosa para todos. Hemos finalizado una pandemia, aunque todavía sabemos que hay algunos contagios, donde las personas que se dedican al cuidado de la salud, a la atención médica, bueno, pues han estado en gran riesgo, pero han estado en todo momento apoyando para que podamos superar pues esta mala experiencia que hemos tenido. Y quisiera iniciar, Yosimar, pidiéndote que por favor tú nos expliques qué pasa con esa cultura de la prevención de enfermedades en México, porque siempre digo que ojalá México fuera un país con una gran cultura de prevención, porque tiene mucha cultura de corrección. Ya que está el problema, voy a ver qué hago para tratar de solucionarlo, pero nos hace falta. Y como decía al inicio del programa, pues lamentablemente eso también se lleva hacia el ámbito de las enfermedades o de la salud. Así es, doctora. Como bien lo dice, México carece de este tema o de lo que son la cultura en la prevención. Por lo general nos enfocamos a cuando ya está el problema o cuando ya se están presentando complicaciones. Desafortunadamente invertimos o el Estado invierte ya cuando se presentan las complicaciones y dejamos a un lado esta parte tan importante que es la prevención. Y bueno, pues desde mi percepción, no existe un buen nivel de cultura de la prevención en nuestro país, ya que, bueno, el prevenir se trata de educar para adoptar conductas, actitudes responsables y conciencia sobre todo, sobre el entorno y cómo nos desenvolvemos en él, desde cómo nos alimentamos, nuestra salud mental, física. Entonces, todas estas partes que conforman al ser o a la persona, se deben de cuidar para tener un equilibrio. Pues ya sabemos muy bien que la enfermedad pues es el desequilibrio de este contexto, donde, bueno, cuando una de estas áreas se ve afectada, bueno, hablamos de que hay enfermedad. Fíjate que es muy importante lo que nos has mencionado, porque me gustó la palabra educar. Y creo que a muchos mexicanos nos hace falta precisamente educarnos en esos hábitos. No tenemos la disciplina, no tenemos una cultura de esa prevención de cómo quiero llegar a ser, por ejemplo, un adulto mayor. Yo creo que en algún momento recuerdo que veía una imagen y decía, ¿cómo quieres llegar a la edad adulta mayor? ¿En silla de ruedas? ¿O quieres llegar caminando? ¿Y qué estás haciendo en este momento para que tú pienses en cómo vas a llegar? Entonces yo creo que esto es muy importante para la reflexión. Tenemos que ver cuáles son nuestros hábitos de alimentación, como tú bien lo dices, la actividad física que estamos
realizando, porque de repente queremos tener buena salud, pero pues no estamos haciendo nada positivo para podernos ayudar. ¿Y quién mejor que nosotros para poder mantener ese equilibrio? Nos hablas de que la enfermedad pues finalmente es un desequilibrio en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro ámbito psicológico incluso, porque sabemos que en muchos casos llega a haber enfermedades graves donde no solamente es el daño que se está provocando al cuerpo, sino también el daño emocional que tienen algunas personas al recibir noticias de ciertas enfermedades, las familias, los cuidadores de esas personas. Entonces, creo que hay que hacer mucha reflexión en qué tanto estoy previniendo algunas enfermedades y además qué hábitos estoy teniendo en este momento para que los pueda mantener, porque ojalá todos los niños pues fueran formados en una cultura de la prevención de enfermedades para que evitemos menos problemas. Sabemos que México ocupa, por ejemplo, uno de los primeros lugares en obesidad infantil. Bueno, también ya sabemos que adulta, pero la diabetes es un problema que está generando gravemente. Entonces, pues yo creo que hay algo que podemos hacer para poder evitar todo este tipo de situaciones negativas. Entonces, Yoshimar, ¿cuáles serían los tipos o los niveles de prevención que existen en el ámbito de las enfermedades? Porque de repente digo prevenir, pues me suena así como que evito que me ocurra, pero en realidad, pues yendo más en el ámbito médico, pues debe de haber ciertos tipos de prevención. Claro, doctora, como usted bien lo dice, lamentablemente no prestamos atención al antes de llegar al proceso de enfermedad. Es importante darle un peso o voltear a ver, como bien lo decía, qué estoy haciendo, qué estoy invirtiendo para obtener un resultado, porque esto es parte de invertir también. Muchas veces preferimos invertir dinero en algún objeto, en algo material, algo físico, y descuidamos la parte más importante, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu incluso, porque somos seres espirituales también. Aquí es donde yo invito a que, bueno, volteen a ver, como bien lo decía, volteen a ver qué están haciendo y cómo quieren verse en unos años en cuestión de salud. Y bueno, efectivamente hay niveles dentro del ámbito de la salud, hay niveles de prevención. Bueno, técnicamente los conocemos como Levy-Clark o niveles de Levy-Clark. Estos son niveles que estandarizan la prevención, porque no solamente es antes de llegar a la enfermedad, sino también podemos prevenir durante para evitar complicaciones. Es decir, bueno, ya tengo diabetes, ya no pude prevenirla con la alimentación, ¿ahora qué voy a hacer para no complicarla? Para que no se suban los niveles de glucosa o de azúcar, como normalmente le dice la población. Entonces, voltear a ver esa situación. Bueno, ahora, los niveles son 5. Tenemos el primer nivel, que es el propiamente de la prevención, antes de llegar a la enfermedad, durante la enfermedad, para limitar el daño también, y, bueno, protección específica, un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Durante el tratamiento también hay una forma de prevenir. Muchas veces ya se diagnosticó el paciente, ya sabemos que tiene diabetes, no continúa con su alimentación, no se apega al tratamiento y por consecuencia, bueno, pues hay una desmejoría o una complicación. Entonces, por eso dentro de los niveles encontramos el tratamiento oportuno y el apego, bueno, a para limitar el daño. ¿Y dónde entra? Bueno, obviamente también la rehabilitación. Como lo decía hace unos minutos, el ser humano es un ser holístico, un ser completo. Entonces, muchas veces cuando se enferma de algo físico, a su vez tiene alguna complicación, llámese psicológica, emocional o, bueno, espiritual. Atraviesan por un proceso de duelo cuando, bueno, como ya lo decía, reciben una noticia, o se detecta alguna enfermedad en el cuerpo de las personas. No sé si fui claro con la respuesta o podemos ahondar un poquito más en relación a los 5 niveles que existen técnicamente. No, yo creo que sí quedaron muy, muy claros. Entonces, vamos analizando y decimos, bueno, o sea, si está esa parte donde todavía no tengo la enfermedad y la puedo prevenir, que ojalá todos hiciéramos algo en ese momento de la prevención, pues en primer nivel, ¿no? Y que ya más adelante, bueno, si ya, como tú dices, ponías el ejemplo de la diabetes, ya la tengo,
ya no la pude prevenir, o incluso sabemos que de repente pues ya tenemos una predisposición genética. Entonces, pues tengo que saber que al tener esa predisposición genética, si yo no cuido mis hábitos alimenticios, por ejemplo, el ejercicio, entonces tengo mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, está esa parte para ir recapitulando de antes de tenerla, pero también durante ya la enfermedad. Y bueno, también tú nos hablabas de que hay una protección de alguna manera específica para ir generando condiciones cuando la persona ya tiene la enfermedad y que, bueno, no vaya desarrollando otro tipo de problemáticas. Y además el diagnóstico precoz es muy importante porque a veces vemos campañas, veía por ejemplo en algún lugar que están anunciando el Papa Nicolau, detectar, me parece, la detección del virus del papiloma humano y de manera gratuita. Entonces de repente vemos ese tipo de pruebas gratis y de repente pues no le tomamos importancia, ¿no? Cuando vemos que hay esfuerzo de parte de algunas instituciones para poder apoyar a la población, o de repente cualquier otra enfermedad donde se hace un estudio de manera gratuita. Y bueno, también hablabas del tratamiento oportuno, la rehabilitación en algún momento. Fíjate que me parece muy importante el tema de la inversión, porque ahora que tú explicabas que a veces no invertimos en nuestra salud, se me vino a la mente que de repente, pues yo creo que en otros países también se debe de dar, pero observo en los mexicanos que no les duele gastar para algo que les agrada, por ejemplo, un celular muy caro, o de repente decir, pues me puse a ahorrar para viajar. Pero cuando me hablan de hacerme estudios, de ir a visitar un especialista, de comprarme determinado medicamento, pues como que me duele gastar, ¿no? Entonces no estoy mentalizando que esa inversión me va a generar un beneficio en mi salud. Y bueno, yo creo que nos hace falta tener esa cultura de decir, bueno, si yo puedo gastar en cosas materiales, con más razón puedo invertir en mi salud. Creo que eso es muy importante. Y nos hablabas de cómo las cuestiones físicas dañan el aspecto psicológico y pues también a veces se da al revés, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, tiene un problema emocional fuerte, se empieza a dar una somatización y entonces ya se refleja ahora en su cuerpo, pues las cargas que trae de estrés o de algunos problemas como ansiedad o alguna otra situación. Entonces, pues sí es importante que cada persona que empiece a tener determinados síntomas o que sepa que ya tiene una predisposición genética ante alguna enfermedad, pues que empiece a hacer algo desde temprana edad para evitar tantas enfermedades. Leía, me acuerdo en algún momento en un libro que se llama Cerebro de Pan, cómo es que se va generando un problema cuando consumimos demasiada azúcar y que entonces nuestro páncreas, bueno, se ve afectado y entonces, bueno, es toda una explicación, pero después se deriva en la diabetes. Entonces, cuando yo leí ese libro decía, si todos fuéramos conscientes de la cantidad de azúcar que consumimos, pues entonces podríamos evitar tantos casos de diabetes que hay en nuestro país, y ahí es donde entra pues esa cultura de la prevención de ciertas enfermedades, ¿no? Y bueno, hablando de enfermedades, entonces, Yosimar, tú que estás completamente en el medio de la salud, ¿cuáles son las enfermedades que más están afectando a la población en nuestro país? Claro, pues podríamos decir que son muchas las enfermedades, pero de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde, bueno, todos los médicos de todo el país vacían la información para, bueno, poder ser analizada y dar los indicadores precisamente, pues, técnicos. Usted tenía mucha razón cuando decía o hacía referencia a la parte esta donde, bueno, el mexicano no presta atención a su cuerpo y hace inversiones pues no tan, que no dan un buen resultado. ¿Por qué menciono esta parte? Porque una de las principales enfermedades son las del corazón, y muchas veces se pueden resolver haciendo actividad física y llevando una correcta alimentación, pero siempre decimos que el alimentarse bien es costoso. Sin embargo, pues en el campo podemos, o incluso podemos crear nuestras propias hortalizas, nuestros propios jardines donde tengamos algunas hierbas o
plantas comestibles. Pero bueno, le comentaba yo que las principales enfermedades son las del corazón. Hablamos de enfermedades como lo es los infartos, enfermedades coronarias agudas. Esas son las que se encuentran en primer lugar según las estadísticas. Aunque si nos enfocamos a lo que realmente se vive, es que las que están por encima de estas son las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues es la diabetes, la hipertensión, enfermedad renal crónica, que es, bueno, esta se deriva por lo general siempre por alguna complicación de las dos primeras que le menciono, que es la diabetes y la hipertensión. Y estas son las que están a la alza. Y bueno, también tenemos lo que es la diabetes, que entra dentro de las crónicas, el cáncer de mama. Los cánceres, por lo general, son prevenibles a tiempo, de acuerdo a los niveles de Level-Clark. Hablamos de un diagnóstico precoz. A la puerta de la casa, en la esquina, como lo dice el anuncio de la farmacia que ya se encuentra por todo el país, puedes acercarte para, bueno, tener un diagnóstico precoz o oportuno del cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Hay muchas dependencias que lo ofrecen totalmente gratuito, como lo es el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud. Acercan y ofertan a toda la población este tipo de citologías que son para detección propiamente de estos cánceres. Entonces, bueno, yo ahí aprovecho para invitar a la población que se acerque a su centro de salud más cercano o a la unidad o clínica que tengan a bien más cerca, para que puedan preguntar de cuáles son los servicios que ahí ofertan para la prevención de las enfermedades. A la alza del 2019 a la fecha, se vio en alza las enfermedades respiratorias agudas y obviamente las que se complican, principalmente como lo fue el COVID-19, las neumonías. Estas se fueron a la alza en lo que es estos últimos 2 años. Y las enfermedades obstructivas crónicas, que bueno, por consecuencia de las complicaciones de los resfriados comunes, del COVID-19, pues también aumentaron bastante. Y obviamente enfermedades en el hígado, como lo son la cirrosis hepática, que si no solamente se puede adquirir o desarrollar por un virus como lo es la hepatitis, sino también por consumo descontrolado o desconsiderado de algunos drogas o algunos fármacos, como lo es el alcohol, también produce lo que es enfermedades o cáncer hepático. Y hay algo que llama mucho mi atención ahorita que revisaba yo las estadísticas hace unos días también, en referente a que la violencia y los accidentes, como lo son los homicidios, entre otras muchas actos violentos, se vieron a la alza. Hace poco visitaba yo un centro de salud de la región, pues si no de aquí de Córdoba, pero sí un municipio cercano o vecino a Córdoba, y revisando su diagnóstico de salud de ese centro de salud. Un diagnóstico de salud es un concentrado, un análisis del contexto de la unidad, de qué tipo de población atienden y de las principales causas de morbilidad, mortalidad y estadísticas. Pero bueno, les comentaba que estos, lo que son los accidentes o los actos de violencia, como lo son los homicidios o asesinatos por arma de fuego o por armas punzocortantes, se vieron en la alza en ese municipio. Y si usted le pregunta al médico encargado de esa unidad, me daba, si no gracia, pero sí me llamaba mucho la atención saber que su principal causa de mortalidad o morbilidad eran los homicidios. Y por último tenemos las enfermedades cerebrovasculares, que bueno, pues estas son propiamente pueden ser también infartos a nivel cerebral, que estos se desarrollan principalmente por una mala alimentación, por una vida desequilibrada en relación al estrés y también por la falta de actividad física o por no haber detectado a tiempo una hipertensión o una diabetes. Y bueno, estas son las enfermedades que se encuentran actualmente pues si no en los primeros niveles estadísticos, pero sí están bastante a la alza.
Pues sí, el panorama no es tan agradable, ¿verdad? No es tan bueno. Y, por ejemplo, cuando mencionabas el estrés, yo pensaba en cuánta gente padece situaciones de estrés, pero graves, ¿no? Entonces, pues sí desencadena ciertas enfermedades. Tenemos que también atender ese estrés que estamos viviendo, que a veces es parte de nuestra rutina, pero finalmente hay que hacer algo para poderlo controlar. Yo creo que aquí entra también esa parte del control emocional para que el estrés no me sobrepase. Tenemos que actuar y bueno, pues ya fuimos escuchando entonces todas las enfermedades que están generándose en nuestro país con una mayor frecuencia, las cardiovasculares. También leía hace unos días y veía yo precisamente que las cardiovasculares pues son las que tienen un porcentaje más alto en la población. Y bueno, entra la diabetes y la hipertensión. Fíjate que recientemente hicimos un proyecto en el nivel bachillerato donde se empieza a analizar de parte de los alumnos cómo es que el azúcar impacta en el ámbito de la salud. Y bueno, también se hablaba de que si el azúcar realmente es culpable o no es culpable de las situaciones que estamos viviendo de diabetes, de obesidad en nuestro país. Y bueno, los chicos, después de tanta investigación, decían es que el azúcar no es la culpable en sí, el problema es que nosotros estamos consumiendo en exceso, porque el azúcar la necesitamos, ¿no? Pero en ciertas cantidades y pues la contienen las frutas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que dentro del ámbito educativo, dentro de cualquier ámbito, pues hay que ir haciendo conciencia para que nuestros jóvenes y nuestros niños también investiguen, conozcan y vean que en realidad hay cosas que pues parecen buenas, pero en exceso son malas, o que parecieran tan malas, pero que en realidad nosotros somos los responsables de que nos provoquen un daño. Así que, bueno, todas estas consecuencias que tiene, por ejemplo, la diabetes, que ya nos mencionaste algunas de las cuestiones renales, pues yo creo que tenemos que pensar que no nada más es de que ya se me subió la glucosa o el azúcar, como lo conoce de manera general la población, sino todas las repercusiones que tiene, los problemas que hay en la vista, los problemas que hay incluso en muchas personas que llegan a perder algunas partes de su cuerpo precisamente por consecuencia de la diabetes. Entonces, son muchas cosas que lamentablemente deterioran la vida de las personas y que en otras ocasiones pues lo llevan a la muerte. Me agradó mucho escuchar el hecho de que digas todo cáncer, decías, es prevenible. Entonces, yo creo que quienes nos escuchan tenemos que actuar, tenemos que hacernos estudios, tenemos que hacernos una prueba para ver si no tenemos ya algún riesgo, alguna problemática, y sabemos, de eso sí lo sé bien, que algunas personas que han llegado a tener cáncer de mama, por ejemplo, cuando se detecta a tiempo, pues sí se cura. Pero ya cuando está avanzado, pues ya es muy complicado. Y bueno, pues ya nos habló Yosimar también de cuestiones hepáticas. Yo creo que nos mencionó el alcohol. Precisamente también el semestre pasado hicimos un proyecto con los jóvenes sobre el alcohol y todos los daños que causa. Y la verdad es que yo creo que sí se hace una buena reflexión, pero hace falta cambiar esos hábitos, que dejemos de consumir alcohol porque nos está dañando nuestra salud seriamente, ¿no? Y también no abusar, nos decía, de algunos fármacos, porque también llegan a provocar problemas de tipo hepáticos. Entonces, pues hay que hacer algo. Hay mucho por hacer. Y yo creo que de repente escuchamos a las instituciones de salud que ya son millones y millones de pesos los que se tienen que invertir en tanta población que tiene problemas de ciertas enfermedades, y pues creo que tenemos que prevenirlas nosotros y tenemos que contribuir a que esos gastos se reduzcan, pero sobre todo a que nuestra salud sea favorable, y que si logramos llegar a la tercera edad, bueno, pues que sea de una forma digna, con una buena salud. Pues vamos a escuchar la segunda cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres nuevamente, y posteriormente vamos a escuchar una canción que se llama El Fallo Positivo. Es una canción de Mecano que sale a la luz en el año de 1991, y bueno, es una canción que elegí porque también tiene que ver con esta cuestión de algunas enfermedades, como por ejemplo el VIH, que a finales de los 80s, bueno, más o menos por el 85, ya se hablaba mucho de este virus y de esta enfermedad, pero que estábamos en una época donde no se sabía bien qué pasaba, qué lo provocaba, ¿no? Y además había una situación grave
de estigmas contra las personas que se encontraban en esa situación. Todavía las hay, pero en ese tiempo era mucho mayor. Y bueno, si alguien llegaba a decir estoy contagiado, tengo VIH, pues era no hay trabajo, no te me acerques, me vas a contagiar, etcétera, etcétera. Entonces, muy buena canción para esa época y que yo creo que algunas cosas pues nos son muy, muy útiles para que la volvamos a escuchar y hagamos una reflexión. Vamos a escucharla y seguimos platicando con Yosimar. Psicosalud informa. Las principales causas de muerte en nuestro país son afecciones de salud que pueden ser prevenibles a través de una serie de hábitos que generan bienestar y cuidan la salud integral. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las principales causas de muerte en nuestro país son las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales representan el 25.5% del total de decesos registrados en el país. Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, el 17.5%. Tumores malignos, 13%. Causas externas como agresiones y accidentes, el 10.4%. Enfermedades del sistema digestivo, 9.6%. Enfermedades del sistema respiratorio, 8.5%. Y otras causas no especificadas llegan a cubrir el 15.5%. El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzan soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión. Sin dar ninguna clase de razón, porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. Pesando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena ruda de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida es un pero. La ignorancia de los demás respira de puritana y de santa moral. Hablaba de divino castigo y la vergüenza al que dirán. Te empujo hasta que colgabas al final. Tu cuerpo de una cuerda en el desván, ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar. Pesando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena ruda de dolor, estúpida
es que tú eres lo que más quiero. Y sin ti la vida es un cero. Estamos de regreso, esperamos que esta canción pues les haya hecho precisamente ocasionado esa reflexión. Estamos platicando con el licenciado en enfermería, Yosimar Vicente López, y el tema es prevención de enfermedades. Ya él nos pudo hablar de esa cultura de prevención que tenemos en nuestro país, de las enfermedades que lamentablemente tienen mayor prevalencia en nuestro país, de los tipos de prevención que existen, porque no podemos pensar que solamente es antes de la enfermedad. Ahora ya sabemos que también es durante la enfermedad y que con ello puedo evitar otras problemáticas. Entonces, bueno, esos temas yo creo que son muy importantes para toda la sociedad y que vayamos formando a nuestros niños de una manera distinta, a nuestros jóvenes, que vayamos adquiriendo esa responsabilidad sobre nuestra salud y el amar realmente nuestro cuerpo para decir, lo voy a proteger y voy a hacer algo para pues ayudarme un poco y no tener tantos problemas al llegar a determinada edad. Fíjate, Yosimar, ya nos hablabas de algo muy interesante, que es que el cáncer sí se puede llegar a prevenir. En general, ¿qué enfermedades se pueden prevenir para que nosotros podamos saberlo y entonces vayamos tomando, como decimos, cartas en el asunto y entonces ayudemos un poco a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a que vayamos pues mejor en todo momento? Claro, claro, maestra. Como bien, bueno, le comentaba, hay enfermedades que se pueden prevenir, incluso se pueden evitar por completo. Como bien lo decía, todo en exceso causa también un problema. Y hace un momento les mencionaba yo en relación a lo que son las enfermedades propiamente del riñón, como es la enfermedad renal crónica. Y últimamente las salas de hospitalización o las salas de diálisis han aumentado gente joven y llama mucho la atención porque están siendo gente joven la que está padeciendo cuando anteriormente eran gente adulta con complicaciones de hipertensión o de diabetes las que cursaban por enfermedades renales. Y es que todo en exceso hace daño. Últimamente se han puesto de moda suplementos, dietas exageradamente rigurosas, el aumento del consumo de las proteínas descontroladas o de los grupos de proteínas que, bueno, provocan daño renal. Pues hacen que el riñón esté trabajando de una forma exagerada o sobreexplotando sus funciones propiamente. Y bueno, ¿qué enfermedades se pueden prevenir? Yo diría que todas las enfermedades pueden ser prevenibles con una buena cultura, con una buena educación y una buena actitud ante nuestro cuerpo. Pero bien, hay enfermedades que se pueden prevenir, como lo dice el anuncio, ¿no? Están a la vuelta de tu casa, en la esquina, con lo que son las vacunas. Las vacunas pueden prevenir muchas enfermedades, entre ellas la hepatitis, el tétanos, la difteria, la tosferina, la parotiditis. Por ejemplo, las vacunas que se aplican al recién nacido, que es precisamente hepatitis, y la BCG, que nos protege contra la tuberculosis meningia, la meningitis propiamente que se desarrolle, que puede desarrollar un producto o un niño recién nacido. Y bueno, hay otras enfermedades, como ya lo decíamos, ya lo veníamos platicando en el desarrollo de esta charla, las enfermedades crónicas, como lo son la diabetes y la hipertensión, que bueno, estas como ya está muy trillado, estas se pueden prevenir por medio de una buena alimentación, una rutina proporcionada de ejercicio, disminuir los niveles de estrés, dejar, por ejemplo, el tabaco para las personas que consumen o fuman, que son fumadoras. Bueno, pues disminuir o evitar por completo el consumo de tabaco o de alcohol.
y muchas veces no son fumadores, pero nos convertimos en fumadores pasivos al tener un fumador en casa. Entonces, bueno, también dentro de la cultura es poner reglas para no afectar a terceros. Si yo soy fumador, bueno, pues buscar espacios donde estén ventilados para poder llevar a cabo pues el fumar, o bueno, tratar de aislarnos de los fumadores activos para no convertirnos en un fumador pasivo. Muchas veces tiene más complicaciones un fumador pasivo que un fumador activo. Y bueno, como bien lo decía yo al principio de esta pregunta, todas las enfermedades se pueden prevenir. Todas, incluso las más drásticas o las que están azotando a nuestro país o a todo el mundo, que son los cáncer o los diferentes tipos de cáncer que hay. Hablamos de un cáncer de mama que se puede prevenir por medio de la exploración, como ya lo decíamos en un momento. Puede ser exploración clínica o la autoexploración. Si no sé cómo explorarme, bueno, puedo ahora hacer uso de las herramientas digitales, como lo es el YouTube o incluso en TikTok, hay ya videos realizados por contenidos que van enfocados a estos temas, que es la prevención, de cómo realizar una correcta exploración, hablando de las mujeres en las mamas, que no por ser hombre estamos excluidos de poder desarrollar algún tipo de cáncer en las mamas, puesto que también tenemos células mamarias o tejido mamario. Entonces, pues, el cáncer también ahí se puede desarrollar. Y bueno, hablando también del género masculino, es importante también su exploración testicular para prevenir cáncer en alguno de los testículos, buscando datos y señales como lo es endurecimiento, que tengan apariencia, que no haya dolor, que tengan la misma apariencia ambos testículos, que sean simétricos, que no haya cambiado su coloración. Todas las enfermedades pueden llegar a ser prevenibles, aún como lo decía, las más drásticas. Las enfermedades más ocultas o los cánceres más ocultos, bueno, es aquí donde dicen, bueno, ¿y cómo lo voy a prevenir? Pues con un diagnóstico precoz. Para esto es importante que mínimo 1 o 2 veces al año puedas acudir a una revisión general, donde se te soliciten estudios para poder ver cómo está funcionando todos tus sistemas y aparatos en conjunto, y bueno, pues que estés en un estado óptimo de salud, y de no ser así, bueno, empezar a trabajar en ello, ya sea con un tratamiento oportuno o ya con un tratamiento específico para el proceso de enfermedad en caso de que ya se encuentre la enfermedad, y evitar que haya complicaciones. Me llamó mucho la atención que digas que ahora gente joven está siendo dializada. Fíjate que sí es cierto, bueno, yo creo que hace años se veían ciertas enfermedades como características de la tercera edad principalmente, pero bueno, es lamentable que en la actualidad ya se esté dando en niños, se esté dando en adolescentes, en jóvenes en general. Y yo creo que hemos escuchado, por ejemplo, la diabetes mellitus, hemos escuchado algunas situaciones donde ya los niños y los adolescentes están teniendo problemas de diabetes. Y yo creo que es algo que pues preocupa bastante, porque cuál va a ser esa calidad de vida que van a tener este tipo de niños y adolescentes que a temprana edad pues ya están teniendo ese tipo de enfermedades. Incluso pues yo creo que nos ha tocado ver en general a jóvenes, personas muy jóvenes que empezaron a tener diabetes a temprana edad y que ya fallecieron a los 22, 23 años. Entonces, sí es una situación bastante preocupante que tiene que ser atendida, pero atendida desde la familia, atendida desde los hábitos que estamos implementando en nuestra familia para que podamos ir pues mejor. Y fíjate que también algo muy importante que acabas de mencionar, y ojalá muchos jóvenes nos estén escuchando, porque es muy común, por ejemplo, ahora que pues se ha puesto de moda ir al gimnasio, que bueno, pero también es cierto que muchos jóvenes se empiezan a autorrecetar. Ahorita que hablabas de los suplementos, ahorita que hablabas de las proteínas, de repente toman la decisión de hacer ejercicio y ellos solitos se recetan. Y también toman la decisión de ser vegetarianos y ellos mismos se recetan, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía este dato que dices que el exceso de proteína puede generar un daño renal. Entonces es muy fácil que diga a alguien, pues me volví vegetariano, me compro la proteína y lo solucioné, pero en realidad
está tomando la dosis adecuada para su peso, para su condición de salud. O sea, tienen que ser atendidos si es que toman la decisión de cambiar ciertos hábitos. O sea, no nada más es de autorrecetarse. Entonces, pues si están escuchándonos personas que acostumbran a hacer esto, hay que tomar conciencia, hay que asistir a un médico, hay que hacerse estudios para ver cómo estamos, y entonces que nos puedan recetar y no generemos problemas más complicados. Incluso hablas de las dietas. Sabemos que los estereotipos de belleza, bueno, pues van de alguna manera, entre comillas, obligando a ciertos jóvenes a quererse ver muy delgados porque está de moda. Y entonces pues llevan ciertas dietas que a veces dañan su salud. Entonces hay que atenderse, hay que cuidarse, y eso es parte también de la prevención. Antes de que me provoque una enfermedad, lo que ahora estoy consumiendo o el hábito que estoy cambiando, pues tengo que buscar apoyo médico. Yo creo que eso es lo ideal. Y bueno, pues hablaste de las vacunas. Hay gente que pues se opone a las vacunas, pero bueno, desde mi punto de vista comparto la idea también de que es importante que haya vacunas en los niños. En mi época de niñez recuerdo que veía a muchos niños y niñas que tenían poliomielitis, y bueno, las mamás nos contaban, ¿no?, que era porque no habían querido sus mamás vacunarlos. Entonces ya ahora pues afortunadamente ya se ha erradicado, yo pensaría, ¿no? Debe haber uno que otro caso nada más, pero bueno, ya no es un problema grave como en su momento lo llegó a ser. Entonces, pues las vacunas llegan a salvarnos. Ahora que estuvimos con el problema de la pandemia, pues teníamos el temor de vacunarnos, y finalmente yo creo que eso es lo que nos ha de momento pues salvado de una posible muerte o alguna complicación, ¿no? Entonces, pues es importante el podernos atender. Yo creo que debemos confiar en la ciencia y debemos pues analizar y reflexionar lo que de manera cotidiana, los mitos que nos van diciendo o pasando a través de redes sociales, y analizar bien cada información para que nosotros realmente cuidemos nuestra salud. Y bueno, importantísimo dejar el tabaco o cuidarse de que si no somos fumadores activos, tampoco serlo de manera pasiva, porque bien sabemos que el fumador pasivo, como tú no los dices, pues se llega a afectar más. Entonces, pues hay que cuidarnos y hay que explorarnos, hombres y mujeres por igual. Y qué bueno que dices que los hombres también pueden tener cáncer de mama, porque muchos no lo creen y piensan que solamente las mujeres, pero bueno, todos. Así que tenemos que tener esa cultura de exploración, autoexploración, para que podamos ir detectando a tiempo algunas situaciones difíciles que se puedan presentar. Muy importante, entonces, Yosimar, sería, tú que estás trabajando también en el área de la salud, que nos platiques un poco sobre qué acciones realizan las instituciones de salud para la prevención de enfermedades, y sobre todo que nos digas, ¿tienen éxito? Porque digo, de repente podrán implementar muchas acciones, pero si nosotros como sociedad no cambiamos, pues obviamente nada va a cambiar. Así es, maestra. Efectivamente, acaba de decir la parte clave de todos los programas que se puedan implementar. No van a tener el éxito que uno espera como personal de salud, como institución, como parte de este proceso para mejorar la salud en la población, si nosotros mismos no cambiamos. Tenía el ejemplo de la vacuna de la poliomielitis y la más actual. No nos vamos a una anterior, vamos a citar una actual, que es la de COVID-19. Hubo mucha población que decidió no vacunarse. Se negó a recibir la vacuna, incluso se tuvo que invertir más en la promoción, en la publicidad, para que pudiera acudir la población a vacunarse. Y no era por un beneficio de unos cuantos, sino por un beneficio pues de todos, incluso pues de nosotros mismos. Y ahí es donde uno se pone a pensar esta parte de que si el programa o la vacuna era gratuita, ¿por qué no acudimos a vacunarnos? Y la población es renuente, no sé cómo poder expresar esa parte de cómo piensa, porque pues el definir un pensamiento siempre es complicado. Esta parte de qué estrategias están tomando las instituciones, bueno, podría yo hablarles
de qué estrategias toma la Secretaría de Salud actualmente. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la parte específica de la promoción, actualmente, bueno, implementa un modelo de salud que pues entra en vigor el año pasado, no sé si están de conocimiento, que está haciendo la transición de el antiguo modelo del Seguro Popular al IMSS Insabi, o la Secretaría se está mudando al nuevo modelo que es el IMSS Insabi o IMSS Bienestar, conocido así, donde busca, bueno, pues la cobertura universal para la población más vulnerable y que no cuenta con una derechohabiencia, llámese IMSS o ISSSTE. Esto invierte en programas esenciales. Estos programas nunca cambian, de hecho no han cambiado, a lo mejor de acuerdo a los gobiernos o a las administraciones, cambia el nombre, cambia alguna sigla, algún color, no sé, pero no cambia la intención primordial, porque pues estas son las que mantienen funcionando, hablando en tema de salud, al mundo, o al país, ¿sí? Como lo son la prevención de la rabia, propiamente lo que son enfermedades por zoonosis, por mordedura de ratón, por mordedura de murciélago, todos los tipos de rabia o enfermedades que son transmitidas por mordedura, y obviamente también como los programas de salud bucal, prevención de caries, aplicación de flúor, revisiones constantes, bueno, el médico odontólogo está en todos los centros de salud y bueno, pueden tener acceso a su consulta para revisión. También tenemos los programas como lo es la microbacteriosis, principalmente para el análisis de lepra y tuberculosis. Este es un tema muy importante también, lo que es la tuberculosis. En algún momento me tocaba pasar o rotar por el servicio de toma de muestras de VAR, que es la vaciloscopía, donde, bueno, se busca intencionadamente captar o hacer las famosas pesquisas y ver en un grupo de población quién tiene el bacilo, porque es un bacilo, no es ni siquiera una bacteria o un virus, es un bacilo, que se aloja en los pulmones y, bueno, pues puede desarrollar, bueno, no solo en los pulmones, pero la más común es la pulmonar, también puede llegar a piel, a oído, a mucosas como lo es la mucosa anal, la mucosa vaginal, o incluso la visceral. Hay tuberculosis visceral y esta es una de los principales programas al que le han invertido la administración actual para la detección de estas enfermedades, puesto que son enfermedades silenciosas, podría yo decir así, porque no muestran mayores datos más que una tos. Muchas veces andamos con una tos y decimos, es que es por el cambio de clima, es que es porque venía yo corriendo, es porque me estoy ahogando, pero siempre hay una excusa. El mexicano tiende siempre a excusarse. Entonces esta parte de la microbacteriosis, que es propiamente la tuberculosis en sus diferentes formas de presentarse, y la lepra. Si bien creíamos que la lepra solamente existía nada más ya en los libros, hay actualmente casos de lepra, unos en control, unos que se están apenas en estudio, pero ya hay brotes de casos de lepra. Desde el año pasado se han detectado en la zona casos de lepra, y también se están invirtiendo en campañas, en jornadas para la prevención, diagnóstico precoz y oportuno de esta enfermedad principalmente. El programa de enfermedades cardiometabólicas, aquí en la región, en Córdoba, y para los 28 municipios que comprende la jurisdicción sanitaria 6 de Córdoba, bueno, invierte en la parte del programa de cardiometabólicas. Aquí se aborda lo que es precisamente las enfermedades como lo es la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, entre todas sus complicaciones que se pueden presentar de estas enfermedades, pie diabético, problemas en la retina, problemas de circulación. Todo esto se aborda en este programa, que es de enfermedades cardiometabólicas, o también conocida como programa del adulto mayor. Sin embargo, pues ya las enfermedades cardiometabólicas ya no están perdonando la edad, ya se presentan también en población joven, o podríamos decir que incluso en niños, por los malos hábitos alimenticios. Como ya lo sabemos, consumir en exceso sodio, lo que es la sal de mesa, pues puede provocar
hipertensión, pues a lo mejor no provocarla, pero sí es un factor para que aumenten las cifras de presión arterial. Por lo mismo el organismo de la COFEPRIS ha desarrollado programas desde hace muchos años para retirar la sal de mesa en los restaurantes. Por eso es que muchas veces ahora que acudimos a un restaurante, pues ya no encontramos la sal tan a la mano para poder pues despacharnos en nuestros alimentos. Muchas veces ni probábamos el alimento y ya tenía encima, y le estábamos poniendo encima la sal, sin tener conciencia en relación a, bueno, que la sal podría estar afectando. Y bueno, también encontramos el programa del envejecimiento, como ya lo decíamos, cómo quiero vivir mi vejez en algún momento, porque pues todos es el ciclo de la vida y todos en algún momento vamos a pasar por esa etapa que es la vejez, la senitud, y bueno, pensar a futuro, ¿no? Hablando de la prevención, en algún momento una maestra que nos impartía geriatría y gerontología, que es una materia que se lleva en la facultad, nos hace referencia a que, bueno, ¿cómo quieres tu casa? ¿Cómo vas a diseñar tu casa, la entrada de tu casa, pensando en que en algún momento podemos estar enfermos, necesitemos una silla de ruedas, que entre una camilla, pensar en todos esos detallitos, mejor una recámara más amplia para que en caso de que necesite yo un cuidador, bueno, pues pueda estar junto de mí un cuidador. Toda el baño, cómo quiero que esté el diseño del baño, porque también debo pensar en que en algún momento voy a ser una persona adulta que va a tener limitaciones de movimiento, que a lo mejor va a tener algún otro tipo se va a ir degenerando alguna función, y bueno, cómo voy a diseñar, cómo voy a querer, cómo voy a visualizar esta parte, porque esto también entra dentro de la prevención. Y el programa de las urgencias epidemiológicas y desastres, que es al que también siempre se encuentra activo, que es epidemiología como tal, que siempre busca estar estudiando los brotes, casos nuevos y obviamente las bases de datos para llegar a tener una respuesta pronta y oportuna. Apenas empezaba, por ejemplo, hace un año también los brotes de la viruela del mono, o actualmente los brotes, o más bien el proceso infeccioso por enfermedades transmitidas por vector, como lo es el dengue, el zika, el chikungunya, que si bien lo sabemos desde la prevención, podemos evitar. Y aquí me gustaría hacer énfasis en la parte de las enfermedades transmitidas por vector, que también es uno de los programas que tiene la Secretaría de Salud y bueno, todas las dependencias gubernamentales, IMSS, ISSSTE, SEDENA, que obviamente trabajan bajo el mismo plan de desarrollo o plan estratégico de salud 2019-2024, donde bueno, a veces, muchas de las ocasiones en las comunidades, en las colonias, dicen, ¿cuándo van a venir a fumigar para los mosquitos? Y es que no se trata de fumigar nada más por fumigar, que si hacemos esto, pues no solamente se extermina con los zancudos o con los mosquitos transmisores de enfermedades, sino también con otro tipo de insectos que, bueno, tienen una función dentro del sistema ecológico. Y lo que nosotros siempre respondemos es, debe caber la prevención. Desde voltear los trastes, voltear recipientes que tengan líquidos, que tengan agua, deshacernos de los cacharros como lo son las llantas, las taparroscas de refresco que muchas veces están tiradas en el paso de la calle, con un poco de agua que se almacene o se ensolve en esos recipientes, y el mosco llega y deposita los huevecillos, bueno, se convierten en larva y después estos proliferan las enfermedades que ya mencionaba, como lo es el dengue, el zika y el chikungunya. Si en su etapa inicial no pueden ser mortales, como van evolucionando y dependiendo también del sistema o del receptor o del cuerpo o de la gente, pues va a ser la magnitud en la que desencadene la enfermedad, y pues como todas las enfermedades pueden terminar en lo más fatal, que pues es la muerte, en un daño ya irreversible para poder ser atendido. Me queda claro, y yo creo que también a quienes nos escuchan nos queda muy claro que sí hay muchas acciones que se están implementando desde las diferentes áreas de salud en las instituciones, pero yo creo que entonces es importante el tomar conciencia
de que está la medida de prevención, la acción, ahora yo hago caso, yo respondo, yo cambio hábitos, yo acudo, yo me hago el estudio. Fíjate que Yosimar, cuando tú empezabas a hablar de las acciones, hasta noté preocupación y se me figura así como que los médicos y la gente que está en la salud, los enfermeros y toda la gente que está haciendo todas las acciones posibles han de sentirse desesperados de que implementan las acciones adecuadas, pero la población no responde. A veces decimos no se hace nada desde arriba, pero en realidad somos nosotros los responsables, ¿no? De cambiar esas actitudes que tenemos. Y bueno, lo de la sal, qué bueno que lo mencionas, hay que consumir menos sal. Fíjate que sí había observado que no había saleros. Normalmente no los utilizo para echarle más a mi comida, ¿no? Pero lo observé, pero no lo había tomado en cuenta. Entonces ahora entiendo por qué. Incluso recuerdo que en algún momento leía que en China, por ejemplo, se llegan a suicidar las personas comiendo mucha sal. Fue cuando me hizo reflexionar caray, pues sí es bastante dañina. Entonces, ahora no nada más debemos pensar que el exceso de azúcar es grave para mi salud, sino también el exceso de sal. Vamos a disminuir, y como bien lo dices, he observado personas que todavía no prueban la comida, pero ya le están echando sal. Entonces hay que cambiar ese hábito y bueno, sí nos quedó muy claro que son muchas las acciones que se están implementando y que ya está en nosotros el querer hacer algo por nuestra salud. Nos habla Yosimar incluso de lepra, que yo pensaba de verdad, cuando estuve leyendo hace como, no sé, 1 mes, 2 meses, un poco de información sobre esto, yo decía, o sea, no puedo creer que haya casos de lepra. Y ahora que conozco un poquito más a través de ti sobre la tuberculosis, que yo estaba pensando que solamente era una cuestión que se generaba en los pulmones y que ahora veo que no es así. Me decían algunos estudiantes que trabajan en instituciones de salud de la universidad, me decían que estaba llegando mucha gente con tos que le duraba 1 mes y que no encontraban con qué quitársela. Yo creo que son estas situaciones que se están presentando ya en la actualidad y que pues hay que cuidar porque realmente se nos puede venir otra epidemia. Ya no sabemos qué más venga y pues lamentablemente hemos visto tantas vidas que se nos van. Entonces, Yosimar, ¿de qué manera consideras que se puede fomentar o promover la cultura de prevención? Digo, ya pues tú conoces un poco más, ya has observado, ¿qué recomiendas entonces para esa cultura de la prevención? Algo que quisiera agregar o resaltar es de que, bueno, desde que se desarrolló la pandemia, o desde que inició la pandemia, en todas las unidades de salud, perdimos clientela, por así llamarlo. Se perdió población que teníamos bajo nuestra tutela o bajo nuestro cuidado, que estábamos pendientes de que le tocaba su medicamento, que tenía que ir a la consulta del mes, que tenía que llevar un correcto control. Y esto porque, pues bueno, tratamos de evitar que se acercaran a las clínicas, pues para evitar un contagio. Pero eso trajo consigo pues cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, bueno, pues empezamos a prestarle más atención a cosas tan simples o sencillas como fue el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas, el evitar acudir a lugares con alto índice o flujo de personas o aglomeración de personas. Y cosas malas, pues el descontrol de diabéticos, de hipertensos, nuevos casos de complicaciones, nosotros los llamamos binomios, es decir, personas que ya tenían 1 o 2 enfermedades y bueno, se les agregó una más, a lo mejor estaban bajo tratamiento por VIH y bueno, en el transcurso de la pandemia, por descuido, porque no los tuvimos bajo control o vigilancia, o porque ellos no acudían a sus consultas, bueno, pues ahora ya no solamente tienen VIH, ahora ya hablamos de un VIH y diabetes, VIH, tuberculosis, VIH y alguna otra enfermedad. Y no solamente VIH, puede ser diabetes e hipertensión, fue por citar algún caso. Y bueno, yo considero que uno cambia hasta que observa los estragos, por eso hacía yo referencia a esta parte. Uno va a cambiar hasta que te pasa, hasta que le pasa a alguien cercano a ti, hasta que te toca vivirlo muy, muy de cerca o te toca ser tú el protagonista de ese evento. Y es ahí donde uno cae en ese proceso de reflexión y de introspección de qué hice
qué hice bien, qué hice mal y qué debía haber hecho. Muchas veces ya cuando tenemos el problema o ya tenemos la enfermedad, queremos acudir al internet, al médico, buscar muchas opiniones médicas para poder paliar ese desconocimiento y decir, bueno, qué debía haber hecho o qué hice mal para poder no haber llegado a este grado de la enfermedad o a este proceso de la enfermedad. Y es que cambiar mentalidades, pues, o conductas y hábitos o las costumbres siempre es un verdadero, pues, reto. Y más cuando, pues, no apoyamos al personal de salud, no apoyamos a las dependencias tanto gubernamentales como no gubernamentales a este proceso, este objetivo que es, pues, disminuir enfermedades, disminuir el proceso de la enfermedad. Tan simple, no solamente hablar de enfermedades. Muchas veces la prevención de la salud entra también, por ejemplo, en el portar correctamente el casco, hacer uso correcto del cinturón de seguridad cuando salimos a carretera. Todas estas formas de prevención o de prevenir algo lamentable es la parte que debemos dar más énfasis. Siempre que trato de buscar conciencia en la población, en mis pacientes, en mi familia incluso, siempre les hago referencia al costo. Y cuando hablo de costo es efectivamente, hablamos de dinero. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto te va a salir? ¿Cuánto va a ser el gasto de enfermarte de algo? Hablamos de que una consulta en promedio está entre los 500 y 1,000 pesos. Una consulta para prevención, una consulta de rutina. Si ya hablamos de una consulta con el especialista, pues va desde los 1,000, 1,500, desde los 800 a los 1,500 o 2,000 pesos, dependiendo el tipo de especialista o cuán queramos que sea tan específico el profesional. Y bueno, por eso hago referencia a que no vamos a cambiar hasta que nos toca a vivirlo. Después de, por ejemplo, hablábamos de que el COVID trajo cosas buenas como el lavado de manos antes y después de comer, antes de ir al baño. Todas esas cosas que parecen repetitivas. Yo recuerdo que en el preescolar me enseñaban el lavado de manos y ahora que estoy en un nivel como prestador de servicios de salud, pues volvemos a hacer énfasis en el lavado de manos antes de todos estos momentos, antes y después de realizar algunas actividades. Al regresar de casa y venir en el transporte público, lavarse las manos es fundamental, y ya lo vimos con el COVID, que con el simple hecho de lavarse las manos podemos haber evitado o podemos evitar muchas enfermedades, como son las enfermedades respiratorias, las diarreicas, principalmente en los niños. Y como les decía, hacer énfasis en cuánto me va a salir enfermarme, cuánto me va a salir accidentarme y no llevar el casco de seguridad, o cuánto me va a salir accidentarme y no haber llevado el cinturón, que me puede costar hasta la muerte. Yo siempre he dicho, si bien va a quedar en haber muerto, pero si quedé con alguna complicación, con algún daño irreversible, hablamos de una paraplegia, una hemiplegia, o quedar completamente cuadripléjico, que es un estado casi vegetativo, o un estado de coma. Nada más haciendo cuentas, un día cama hospital está aproximadamente en 8,000 pesos. Y hablamos de una cama, bueno, no la calidad de la cama, sino hablamos de una enfermedad leve, no sé, una cirugía, algún dolor por el que se ingresó y se tuvo que hospitalizar para calmar el dolor. Pero si hablamos de una cama de terapia intensiva, pues va desde los 18,000 hasta 90,000 pesos, que fue lo que costaba una complicación de COVID, porque pues había que tener al paciente intubado, pasarle varios medicamentos durante cada determinado tiempo en el horario del día. Y bueno, los cuidados obviamente de los profesionales, hablamos del médico especialista, de la enfermera especialista y de todos los que intervienen en la colaboración para la mejoría del paciente. Entonces, yo creo que los invito a reflexionar en esta parte de cuánto me va a costar, en cuánto va a salir. Muchas veces no pensamos a futuro en esta situación y caemos en la filosofía de vivir el momento, ¿no? De vivirle así, pero todo con medida, sin caer en los excesos ni en los extremos, siempre lo he dicho.
Y es común escuchar personas que dicen, pues de algo me tengo que morir, ¿no? O de algo me voy a morir. Entonces, bueno, sí es preocupante esta situación. Existió, yo creo que durante la pandemia, el temor a acudir incluso a la institución de salud. Creo que hasta los propios médicos, enfermeros tenían miedo de que llegara la gente. Bueno, fue una situación bastante difícil, pero ya vemos ahora que sí ha traído sus consecuencias también negativas en la salud de algunas personas. Y bueno, es muy cierto lo que dices, hasta que no lo vives, no lo crees, ¿no? Y la gente dice hasta no ver, no creer. Entonces, tenemos esa cultura de ya corregir el problema cuando ya lo tengo encima y ahora sí lo creo y ahora sí viene el arrepentimiento de que pude haber hecho, pero no hice caso. Entonces, es importante cambiar esa mentalidad que mencionas y yo creo que una buena estrategia es esta que nos dices de que se ponga uno a reflexionar cuáles van a ser los costos de ciertas enfermedades si es que yo no me cuido y lo puedo prevenir y ahora puedo gastar poco dinero, relativamente hablando, en comparación de lo que después se me puede venir. Pues vamos a escuchar la última cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Torres, quien, como en cada programa, nos va a dar una recomendación. Psicosalud informa. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en cuanto a enfermedades específicas, las primeras 6 causas de muerte en nuestro país corresponden a diabetes mellitus en un 15%, enfermedades del corazón con un 13.4%, enfermedades del hígado con 5.4%, enfermedades cerebrovasculares con 5.2%, enfermedades crónicas de las vías respiratorias con un 4%, enfermedades hipertensivas con un 3.5%. En conjunto, estas enfermedades representan casi la mitad de los decesos anuales en México. No obstante, estas afecciones pueden ser prevenidas. Psicosalud te invita a seguir las medidas básicas de salud como mantener un peso saludable, hacer ejercicio, no llevar una vida sedentaria, mantener una dieta equilibrada, evitar la alimentación rica en grasas y azúcares, evitar el consumo de alcohol y no fumar. Recuerda que prevenir la aparición de estas enfermedades está en tus manos. Cuida tu salud. Estamos de regreso y ya vamos cerrando este programa. Creo que nos va a faltar tiempo para que podamos seguir platicando. Realmente creo que hay que hacer más adelante otro programa, Yosimar, porque es muy importante toda esta información. Tenemos que estar pues con el conocimiento de todo esto que ahora nos has mencionado y creo que el conocer nos puede ayudar a poder compartir esta información, a que otras personas a través de nosotros se enteren y también reflexionen y cambien esa mentalidad de igual manera que nosotros lo podamos hacer. Yosimar, ¿qué recomendaciones dejarías entonces a las personas que nos han hecho el favor de escucharnos en este día sobre todo este tema de la prevención de enfermedades? Yo les diría, no esperar. Eso es lo principal que haría yo énfasis, no esperar. No esperar a que estemos enfermos o tener un familiar enfermo para querer saber cómo se podía prevenir. Yo siempre que busco hacer la conciencia en esta parte es no esperes a estar enfermo, no esperes a que un familiar cercano a ti o un ser querido esté cursando por una enfermedad para querer buscar, para querer adquirir el conocimiento, para querer llevarla al médico. Siempre es importante que pensemos en cómo podemos estar bien, no solamente hoy, sino también a futuro. Como ya lo decíamos en el transcurso de este programa, todas las enfermedades o en su mayoría se pueden prevenir. Y es que debemos de voltear a ver el qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo en relación a mi salud, en relación a mi cuerpo. Tan simple como aplicarse una vacuna puede prevenirte de una enfermedad, no solamente a ti, sino también los que tienen hijos, bueno, a los hijos principalmente. Como el uso ya lo decía yo, el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco, visitar a su médico 1 o 2 veces al año, y principalmente, por ejemplo, los que tenemos adultos mayores en casa, bueno, pues llevarlos con el especialista. A lo mejor no está enfermo, a lo mejor es una persona sana. Dicen los abuelos, todavía están hechos de madera buena. Aunque los veamos sanos, siempre es bueno
llevarlos de la mano en su proceso, o llevarnos de la mano, porque en algún momento vamos a llegar a esa etapa de la senitud o de la vejez. Y siempre es bueno llevarlos de la mano en un buen envejecer. Por eso les invito a que los que tienen personas adultas mayores en casa, bueno, les regalen ahorita en agosto, que se celebra el Día del Abuelo. Bueno, no esperar agosto, fue un decir, ¿no? Pero ahorita que es Día del Abuelo, que para festejar al abuelo puede ser cualquier día, bueno, visitar al geriatra, para que si ya está en un punto de enfermedad, bueno, para que les dé orientaciones, ya que él es el experto. Y de no ser un adulto mayor, bueno, pues visitar al médico para también adquirir ciertos consejos, ciertas asesorías para vivir una mejor vida. Y acérquense a sus unidades médicas, sus centros de salud, que aunque digamos que solamente están las unidades o centros de salud de primer nivel de atención, que es la parte fundamental donde recae toda la responsabilidad para que los hospitales no se saturen, ahí es donde debemos ir a buscar la prevención. Hablamos desde que nos tomen la muestra de la glucosa para ver cuánto es nuestro nivel de glucosa, nos hagan una toma de presión arterial para ver que no estemos por arriba de los valores permitidos. Estos son algunos de los consejos que yo les daría: acercarse a sus unidades de salud, que ellos son los expertos en la materia, en el tema, y también ustedes explorarse, porque ya bien lo decíamos, pues nadie conoce mejor su cuerpo que uno mismo. Y cuando decimos, pues esto no va aquí, esto no estaba ahí, o esto no está funcionando como debe de funcionar, hablamos del cuerpo, pues acudir al médico, acudir al especialista para que, les dé la atención médica, les dé un tratamiento oportuno, precoz, y puedan iniciar de forma eficiente su tratamiento, y una recuperación pues puede ser oportuna y por lo menos un buen control llevar de la enfermedad. Pues entonces, como nos dice Yosimar, no hay que esperar, hay que actuar, y yo creo que sí hay que acercarnos a esas instituciones que él menciona, porque es real. Sabemos que al menos aquí en la ciudad de Córdoba hay un hospital que siempre está saturado y que las personas no tienen ni un cuarto, a veces ni una camilla para poder estar ahí. Entonces es complicado, pero es tanta la población que tiene problemas de salud que ya no se dan abasto para poder atender. Así que vamos a contribuir también en esa parte para que se pueda atender de una mejor manera a todas las personas. Pues muchas gracias, Yosimar, por haber estado en el programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que es un tema muy, muy importante para todos. Y yo creo que nos has dejado pues muchos conocimientos de los cuales tenemos que reflexionar, y sobre todo una gran responsabilidad de cambiar realmente ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertas acciones que nos lleven a pues una vida mejor, a tener una mejor calidad de vida. ¿Algo que desees agregar, Yosimar? ¿Algo que no te haya preguntado? ¿Algo que te haya faltado comentar? No, pues efectivamente no hay mayor tesoro que nuestra salud, que nuestro cuerpo. No lo son los metales preciosos, no lo es el oro, pues ni la plata, sino nuestra salud. Entonces, invertir en ello, invertir en tener un equilibrio, como ya lo decíamos al principio, un equilibrio en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Si todos necesitamos siempre ser escuchados, necesitamos apoyo psicológico, porque muchas veces no sabemos cómo enfrentar ciertas situaciones de la vida cotidiana. Hablamos del estrés laboral, de algunas otras cosas que se presentan o eventos que se presentan en el desarrollo de la vida diaria. Invertir siempre en nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra salud principalmente. Claro, buen consejo. Pues vamos a seguir ese consejo. Muchas gracias, Yosimar, y muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Recuerden que si desea escuchar nuevamente el programa, pues lo puede descargar de la página de Sinergia Inteligente en www.sinergiainteligente.com. Ahí se encontrará un poco después el podcast. Llámenos en Psicosalud, siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que se puede comunicar con el director de Psicosalud Puebla, con el doctor César Manuel Torres Arias,
quien es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 22 27 72 44 79. Y él lo puede canalizar a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, psicoterapeuta infantil, y con la licenciada Lucía Reyes Cano, psicoterapeuta y licenciada en pedagogía. A Psicosalud Cuba con la doctora Celia Palay Infante, quien es maestra en psicoanálisis. A Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, quien es psicóloga clínica. A Psicosalud Hidalgo con la maestra Ana Yansin Cisneros Sony, quien es psicogerontóloga humanista, y por supuesto a Psicosalud Córdoba con una servidora doctora en educación. Se van a quedar escuchando una canción, es en inglés, pero es una canción que tiene una letra que nos debe hacer reflexionar. Se llama Save Myself, que significa salvarme a mí mismo, es de Ed Sheeran, y es una canción que hace énfasis en la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Todo lo que estuvo mencionando Yosimar, todo lo que se platicó en esta tarde, pues nos debe de hacer pensar que me tengo que cuidar a mí mismo. Incluso esta canción plantea una situación en la que quien lo escucha posiblemente está pasando por un mal momento, y aquellas personas a quienes de repente llegamos a ayudar, pues no están disponibles en su momento para brindarnos un auxilio. Así que somos nosotros los que nos tenemos que cuidar. Las instituciones de salud hacen su trabajo, los médicos hacen su trabajo, los enfermeros también, cualquier profesional de la salud, pero la otra parte nos corresponde a nosotros. Pues disfrútenla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yosimar. I gave all my oxygen to people that could breathe. I gave away my money and now we don't even speak. I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh, honestly. Offered up my shoulder just for you to cry upon. Gave you constant shelter and a bed to keep you warm. They gave me the heartache, and in return I gave a song. It goes on and on. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. I gave you all my energy and I took away your pain. 'Cause human beings are destined to radiate or drain. What line do we stand upon? 'Cause from here it looks the same, and only scars remain. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I got to save myself. But if I don't, then I'll go back to where I'm rescuing a stranger just because they needed saving, just like that. Oh, I'm here again, between the devil and the danger. But I guess it's just my nature. My dad was wrong, 'cause I'm not like my mom. 'Cause she just smiled and I'm complaining in a song. But it helps. So before I save someone else, I've got to save myself. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with
to drinking out-of-date prescription pills. And all the ones that loved me, they just left me on the shelf. Oh, farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. And before I blame someone else, I've got to save myself. And before I love someone else, I've got to love myself. Sinergia Inteligente presentó Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Escúchala cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.